Hoy hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares, las cuales se refieren a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente, la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando, o sobre la base de la naturaleza de las moléculas de los elementos que la conforman. A continuación, en este video veremos los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que existen. Según Chang y Cosby, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas, las cuales son las responsables del comportamiento no ideal de los gases, que son importantes únicamente a presiones muy altas. Por otra parte, estas fuerzas ejercen más influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, en los líquidos y sólidos. Existen fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelen. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial y la densidad, que más adelante explicaremos sus propiedades. Por otra parte, las fuerzas de dispersión de London pertenecen a una de las fuerzas intermoleculares, las cuales se dan entre todas las moléculas, ya sean polares o no polares. Existen las interacciones dipolo-dipolo, que se dan entre moléculas polares, a diferencia de las interacciones dipolo-dipolo inducido, que se dan entre moléculas polares con moléculas no polares. Y por último, los enlaces de hidrógeno, los cuales, como su propio nombre lo dice, se dan entre sustancias que contengan átomos de hidrógeno que de manera simultánea estén unidos a átomos demasiados electronegativos, como lo son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. A continuación, la parte experimental. En este experimento utilizamos los siguientes materiales: un recipiente, agua, alcohol y un clip metálico. En el recipiente introducimos agua, luego colocamos el clip con cuidado y vemos que flota en el agua. Esto se debe a que existe la tensión superficial en el agua, lo cual es una fuerza que ocurre entre moléculas cuando entra en contacto con un gas. Todas esas moléculas se unen entre sí y eso evita que el objeto caiga. Pero al aplicar unas gotas de alcohol en el clip hace que rompa la tensión superficial que existe entre las moléculas y el clip pueda caer fácilmente. En este experimento demostraremos la viscosidad en distintos compuestos. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: agua, glicerina y un recipiente. Podemos observar que el agua desciende más rápido y por ende tiene menor viscosidad que la glicerina. En cambio, la glicerina desciende más lento ya que tiene mayor viscosidad que el agua. Para comprobar la solubilidad de dos compuestos distintos, utilizamos sal y aceite para disolverlos en agua. La sal, al tener propiedades polares, se disuelve con facilidad en el agua, mientras tanto que el aceite, al tener moléculas apolares, y el agua polares, su disolución es imposible, cumpliendo así la propiedad de la solubilidad. Ahora, como podemos observar, al agregar la sal y mezclarla, se disuelve por completo sin ningún problema. Mientras tanto, que al agregar aceite, podemos observar que se producen burbujas que flotan a la superficie, las cuales no se disuelven por más que se intente mezclar. Esto debido a que las moléculas apolares que posee el aceite no se pueden unir a las moléculas polares que tiene el agua. Se tomó como conclusión que las fuerzas intermoleculares definen las propiedades físicas de los diferentes compuestos, como se demostró con los experimentos realizados. Estas fuerzas son responsables de crear resistencia al flujo, ya sea de manera fuerte o baja, provocando una tensión superficial. Además de las características de solubilidad e insolubilidad, también se determinó que la polaridad se ve afectada según la propiedad a la que se evalúe.